Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la... Gracias, mi hermana Elene, por la lectura. Damos gracias a Dios que estamos pudiendo compartir la palabra de Dios el día de hoy y estamos con el libro de Hechos en la serie Haciendo la Iglesia que Dios quiere. Pero antes de ello, quisiera saludar a los que nos están visitando por primera, segunda vez. ¿Quién nos está visitando por primera, segunda vez? Yo veo algunos rostros por acá. Por primera vez, segunda vez, ¿no? Acá, fuerte aplauso por acá, dos jovencitas. Bueno, por acá ya segunda, tercera vez, ¿no? También bienvenidos una vez más. Por atrás, tercera, segunda vez. O primera. Tercera vez, ¿no? También fuerte aplauso, ¿no? Y bueno, y algunos ya están reiterando y poder estar juntos, unidos para poder cantar, orar y ahora poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites estar unidos, congregados en tu nombre para poder adorarte, para poder orar, interceder, para poder también escuchar de tu palabra. Disponemos ese tiempo con todo nuestro ser a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestro oído, para escuchar lo que tú tienes, oh Señor, para con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Haciendo la iglesia que Dios quiere, es el tema de esta serie que estamos continuando a través del libro de Hechos. El mejor ejemplo, por eso, basarnos en la iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia que Jesús fundó. Y ahí estamos basándonos entonces como modelo a cuál seguir nosotros. Y hemos estado viendo los primeros versículos que Dios dio la misión de edificar la iglesia del Señor a estos discípulos y para ello Dios les dio los recursos para lograr hacerlos. Vimos los recursos. ¿Cuáles eran los recursos? El mensaje correcto, la confianza correcta, el poder correcto, la misión correcta y la motivación correcta. Pero sin embargo, para tener éxito en la edificación de la iglesia no solo es tener los recursos, ¿no? Dijimos, es como edificar un edificio. No solo es suficiente tener los materiales, el cemento, el fierro, la piedra chancada, los diferentes elementos, ¿no? No solo hay que tenerlos, ahora hay que edificar, construir. Y para poder construir hay que tener buenos fundamentos, buenas bases. Entonces, para poder edificar, y como iglesia Dios nos ha dado bases para poder edificar y así levantar y un edificio sólido en el cual vengan los embates de la naturaleza, no caiga, ¿no? Así igual la iglesia. Y dijimos que también podemos traspolar estos principios también a nuestra propia vida espiritual y como familia. Vimos la primera base. Para poder tener éxito, entonces usar el primer fundamento era ¿cuál? ¿Se acuerdan? La obediencia, ¿no? La cual debemos edificar es ser obedientes, ¿no? Dios quiere que por encima de todo lo que hagamos está ser obedientes. Luego vimos que la obediencia es obedecer a Dios por amor. Obedecer a Dios es mejor que hacer sacrificios. El obedecer a Dios trae dicha o bendición. El obedecer a Dios muestra nuestra fe. Entonces, eso vimos con lo que es respecto a la obediencia, el primer fundamento, base en la cual edificamos la iglesia. La semana pasada vimos el segundo fundamento, que era la unidad. Vimos ahí sus características, que la unidad es en Cristo, es decir, tenemos fuertes lazos, nos une Cristo, somos hermanos en Cristo, somos parte de la iglesia, de esta gran familia
que es la iglesia, en la cual nosotros nos llamamos hermanos, porque somos hermanos en Cristo y tenemos ese vínculo, estamos unidos en Jesús. Vimos que la unidad implica todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma, en el cual tenemos una misma mente, un mismo parecer, un mismo propósito, mismos objetivos, donde apuntamos un mismo rumbo, ¿no? Que es Jesús, predicar su evangelio. Podemos tener pequeños desacuerdos, pero nos mantenemos unidos. Luego vimos que la unidad incluye a todos, o sea, estamos unidos y acá no hay diferencia de raza, color, sexo, posesión social, jefes, trabajadores, todos estamos unidos en Cristo. Entonces estamos unidos. Ahí vimos que estaban unidos los apóstoles, las mujeres, dice allí, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús, unidos, todos participando en esta unidad. Luego vimos que la unidad hay que mantenerla, hay que guardarla, hay que protegerla. Nosotros no producimos la unidad, ni generamos la unidad ya está dada, la tenemos en Cristo Jesús, nos la dio a través del Espíritu Santo, ya estamos unidos, no generamos la unidad, como iglesia ya estamos unidos, pero ¿qué nos corresponde? ¿Cuál es nuestro rol? Es cuidar, guardar la unidad. Nosotros tenemos que mantener la responsabilidad de todos nosotros. También dijimos que la unidad testifica, es decir, la unidad de los hijos de Dios es vital para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. A medida que la gente vea nuestra unidad, el amor que tenemos dentro de nosotros, estamos testificando de Jesús. A ellos les atrae, damos testimonio y Dios es glorificado a través de nosotros. A la medida que ellos vean la unidad que tenemos en nosotros, el amor que tenemos, ¿no? Esa unidad en amor. Muy bien, entonces eso era con respecto al segundo fundamento, que era la unidad. Hoy veremos el tercer fundamento. Debemos respetar y que nos permite seguir siendo la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es? La oración. La oración. Entonces es lo que vamos a ver como el tercer fundamento en el cual debemos edificar la iglesia, en la cual debemos edificar nuestra vida, nuestra familia en Cristo. Entonces el texto nos dice, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, en oración y ruego, en oración y clamor. La oración es el tercer fundamento que tiene que tener entonces la iglesia para ser la iglesia que Dios quiere. Entonces para ello debemos tener en cuenta y vamos a ver 6 consideraciones con respecto a la oración como el fundamento de la iglesia que Dios quiere. 6 consideraciones. Primero, la oración nos permite confiar en la promesa de Dios. Confiar. Queremos orar, entonces la oración nos ayuda a confiar. Cuando oramos, comenzamos a confiar más en Dios. Miren, Dios dio una promesa en Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿No? Les mandó que no se mueran de Jerusalén, ellos fueron obedientes, se quedaron allí en Jerusalén y esperaban que la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo con poder, y así iba a marcar el inicio de la iglesia, ¿no? Eso sucedió luego en Pentecostés, eso lo estaremos viendo más adelante, con más detalles. Entonces, ahí juntos estaban orando, perseverando en oración. Contrario a la opinión de algunos, ellos no pedían en oración el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas personas y algunos comentaristas que dicen que cuando ellos estaban orando y rogando ellos pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y esto no es correcto, este tipo de enseñanza. O sea, ellos estaban reunidos allí, pero no para pedir el bautismo del Espíritu Santo. Ojo, eso no es correcto. En ningún momento el Señor Jesús dijo que oren
pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. En ningún momento ahí Jesús dijo, oren y estén clamando, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. No, ojo, ni ahí y en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar y va a decir, oren por el bautismo del Espíritu Santo o pidan el bautismo del Espíritu Santo, o hay alguna parte en la Biblia. ¿Me pueden mostrar? No hay, no vas a encontrar en una parte en la Biblia que diga, oren, pidan el bautismo del Espíritu Santo. No, no lo hay, no existe, porque no es una orden. Lo que les pidió, que les dijo, vayan y esperen, les dio la promesa que va a venir el Espíritu Santo. Lo que sí nos pide, sí lo que nos dice en Efesios acerca del Espíritu Santo es, sean llenos del Espíritu Santo. Ese sí es una orden, eso es un mandato específico en la Biblia, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes hemos recibido al Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. En ese momento hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ya hemos tocado este tema, ¿no? Hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo es sumergirnos, integrarnos a la familia de Dios, a la iglesia. Corintios nos dice eso, ¿no? Hemos sido integrados, unidos en Cristo, hemos sido bautizados, sumergidos en la iglesia, en el momento de nuestra conversión. Entonces hemos recibido el Espíritu Santo, ya somos parte de la iglesia. Ahora, como creyentes, ya tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que siempre estar llenos del Espíritu Santo. No, ese es el mandato, lo que nos dice en Efesios. Eso sí, tenemos que buscar, procurar ser llenos, cada día, llenos del Espíritu Santo. Pero ya tenemos el Espíritu, no podemos pedir, Espíritu Santo ven, ya tenemos el Espíritu Santo. Lo que tenemos es ser llenos. Y la llenura, ojo, no es más del Espíritu Santo, más de ti, Señor, sino implica de nosotros entregarnos más a Dios, dejar que Él gobierne, que Él dirija, gobierne nuestra vida. Eso implica la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, ya hemos explicado un poco de eso y ya estaremos hablando en otros temas más de ello. Pero entonces, ojo, en ninguna parte hay un mandato que pida que estemos pidiendo, orando por el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo que más bien que ellos esperaran, y ellos hicieron eso, esperaron la venida del Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir, que iba a venir pronto, y debían esperar y no pedir la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo dependía no de sus oraciones, sino de la promesa. Más aquí no es la oración de ellos, es la promesa de Dios para los discípulos, como lo vamos a ver más adelante en más detalle. El bautismo del Espíritu Santo no dependía entonces de la oración, sino estaba basado en la promesa de Dios. Ahora bien, ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque estaban orando, porque estaban físicamente separados del Señor Jesús. Recuerden el contexto. Cuando pasa esto, cuando Jesús había resucitado, se apareció a sus discípulos, estuvo con ellos, y estando en el monte, les dio la gran comisión y ascendió a los cielos. Ya incluso dice, les conviene que yo me vaya porque les daré otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con nosotros en forma permanente. Entonces, esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, les conviene que me vaya. Pero Él, entonces, ascendió. ¿Y qué tenían que ellos ahora? Esperar. Ya no estaba Jesús físicamente con ellos. Sabemos que espiritualmente sí estaba, pues, ¿no? Pero físicamente ya no estaba. Había ascendido a los cielos. Entonces, ellos estaban experimentando esa separación de Jesús. Él se acababa de ir, había ascendido a los cielos. Por ello se entregaron a la oración. Era el único medio que tenían para comunicarse con nuestro Señor Jesucristo. Podrían estar pidiendo que el Señor vuelva pronto. Ellos podían haber estado diciendo, Señor, vuelve pronto. ¿Por qué? Había la promesa que Él decía que yo voy a venir por segunda vez. Y entonces la iglesia del primer siglo, los creyentes creían que el Señor iba a volver pronto, que mientras ellos aún pensaban que esa promesa era inmediato, en el momento aún en su propia vida, ellos pensaban que iba a ser pronto, y entonces muchas de sus oraciones es, Señor, ven pronto. Pedirían que el Señor les... entonces, mientras tanto,
también algo que podían estar orando era de que les dio fortaleza para estar firmes ante los ataques de los judíos. El ser cristiano al inicio era difícil, como ahora también, pero aún ahí costaba persecución. Los mismos judíos perseguían a los creyentes. Entonces, algo que hacía en la oración era: Señor, danos fortaleza. Señor, manténnos firmes en tus caminos, estemos firmes en nuestra fe. Entonces, ese era muy probablemente lo que estaban pidiendo: fortaleza para estar firmes en los tiempos difíciles. El mismo Señor Jesús les dio promesa a sus discípulos antes de partir. Otra promesa también. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Preciosa promesa para los discípulos y para nosotros también. Dice: todo lo que pidieres al Padre, a Dios Padre, en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, la oración tiene que ver con nuestra relación con Él, y lo que pidamos en el nombre de Jesús, Dios va a ser glorificado. Lógicamente, esto de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para con nosotros, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Entonces, Él va a responder y Dios se va a glorificar en ello. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Preciosa promesa. Entonces, ellos, basados en las promesas de Dios, oraban. Ellos oraban confiando en la promesa de Dios, confiando en que Dios iba a dar su promesa de su venida del Espíritu Santo. Y mientras tanto, ellos estaban firmes, perseverando en oración. Nosotros, de igual forma, debemos orar confiando en las promesas de Dios. Dios nos ha dado muchas promesas en las cuales ahora nos podemos apropiar. Promesas de guianza, promesas de provisión, promesas de una seguridad, de salvación segura que tenemos. Hay muchas promesas en las cuales nosotros podemos confiar, y nuestra oración nos ayuda a confiar en esas promesas. Amén. Segundo, es bueno tener un lugar específico de oración. Entonces, una segunda consideración que debemos tener es bueno tener un lugar específico de oración. Ojo que podemos orar en cualquier lugar. Podemos orar en el bus, ¿sí? Mientras que estás sentado o estás parado ahí. ¿Puedes orar o no? Mientras vas caminando, ¿puedes orar? Sí, podemos orar en diferentes lugares, en diferentes situaciones podemos orar. Pero nos ayuda mucho cuando tenemos un lugar específico de oración. Y es lo que quiero ver, que podamos meditar. Es bueno tener un lugar específico de oración. Verso 13 dice: y entrados subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde vivían. ¿Quiénes vivían? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Un lugar donde estaban reunidos, donde estaban orando. El texto nos menciona que apenas llegaron a Jerusalén, entraron y subieron al aposento alto, el lugar donde moraban los apóstoles, donde se reunían. El aposento alto era el lugar que se ubicaba generalmente en un segundo piso, y por eso dice aposento alto, y era la parte más amplia de toda la casa. Los discípulos habían convertido ese lugar en su centro de oración y de adoración. Miren, ya por eso en muchas iglesias se dice al aposento alto. ¿A cuál se refiere? El lugar donde se ora, ¿no? A veces se menciona de esa forma. El aposento alto. El lugar aquí donde ellos estaban reunidos, esperando la promesa del Espíritu Santo, pero parece que ya tenían costumbre de reunirse en ese lugar, en esa casa. En esa casa oraban, alababan, bendecían el nombre de nuestro Señor Dios. Era la casa de algunos de los discípulos, pero era una casa consagrada para el Señor. Una casa consagrada para Dios. De la misma manera, nuestras casas pueden convertirse en centros de oración y de adoración a Dios.
nuestro propio hogar, nuestra propia casa también la podemos dedicar, consagrar para que sea un lugar de oración, de adoración a Dios, lugares donde la gente pueda venir al encuentro personal con Dios. Tu casa se puede convertir en un lugar donde se pueda reunir una célula o un grupo pequeño de la iglesia, ¿no? Como iglesia tenemos las redes y las redes tienen células. Muchas células se reúnen aquí en casa, aquí en la iglesia, pero hay muchas células que se reúnen en casa, en hogar. Y tu hogar, tu casa, puedes tú abrir para que ahí pueda haber un lugar donde se puedan reunir, donde se pueda orar, donde se pueda alabar a Dios, donde se pueda evangelizar, discipular. Tu casa puede ser consagrada para Dios. Amén. Así como esta casa. Es un lugar especial donde reunirse. Entonces, de esa forma marchó la iglesia, avanzó. Eso vamos a ver más adelante incluso. Vas a seguir tocando ese tema. Cuán importante era reunirse en casas, en hogares. Y entonces dedicaron esta casa para reunirse, para orar en el aposento alto. Entonces, por otro lado, mi hermano, en tu casa, en tu propia casa, busca un lugar donde levantar tu altar a Dios. Tener ese aposento alto. Puede ser tu cuarto, tu sala, tu comedor, la azotea, pero sea un lugar donde puedas tener un tiempo de orar y rogar a Dios, en el cual no sea fácilmente que te interrumpa. Busca ese tiempo, ese lugar donde reunirte, ¿no? Cada hogar, cada familia tiene su propia realidad. A veces es difícil que ores cuando están los niños en casa haciendo bulla, o cuando están con el televisor prendido, o las llamadas telefónicas. Un lugar busca, ¿no? Algunos su sala, puede ser, o tu cuarto. Algunos no han encontrado. ¿Y dónde han encontrado? En el baño. Otros busca un tiempo, diría un lugar donde orar. Puedas ahí tener. Y el horario también, ¿no? Muy temprano en la mañana, mediodía, es la realidad de cada uno. Lo mejor es temprano en la mañana, pero para algunos es complicado porque muy temprano se tienen que levantar, preparar para salir adelante. Pues en la noche, a mediodía, pero busca un lugar y el tiempo adecuado donde no tengas muchas interrupciones. No sé cuántos habrán visto esta película Cuarto de Guerra. ¿Quién ha visto esta película? ¿Ya? Sí, hay varios han visto. Les recomiendo, véanla. Si no la has visto, busca así. Cuarto de Guerra, ¿no? De una mujer de oración que dedicó su tiempo, un lugar en su casa donde entraba y oraba, y ahí tenía en una pared donde ponía los motivos de oración y orar, ¿no? Estar orando, clamando día a día. Es importante tener ese lugar, Cuarto de Guerra en este caso se llama esa película. Un lugar, tu altar donde puedas orar, donde puedas estar clamando. Vuelvo a repetir, podemos orar en cualquier lugar, pero cuán bueno es tener un tiempo específico donde podamos orar. Jesús iba, ¿y dónde oraba normalmente? Muy temprano se levantaba, ¿y a dónde iba? Al monte, ¿no? A orar, buscaba. Misioneros, grandes hombres de Dios, Alberto Benjamín Simpson oraba, tenía en su casa un globo terráqueo y oraba con el globo terráqueo, orando, queriendo ganarlo para Cristo, el mundo para Cristo. No, oraba, ¿no? Que el mundo tenga un encuentro personal con Jesús, y oraba ahí, ¿no? Agarrando el globo terráqueo, por las misiones oraba así, ¿no? Para que llegue el Evangelio. Otros testimonios de hermanos que se sabía dónde oraba porque había un lugar donde ya incluso había hueco desgastado el piso, de que oraba de rodillas allí en el mismo lugar cada día. Mi hermano, ten un lugar donde puedas orar de una forma que no puedas tener interrupción y dedicar, ¿no? Y empieza a orar. De repente no te exijo que ores de frente 2 horas diarias. No, empieza con 10 minutos. Luego vas aumentando. Media hora, 1 hora, diario, ¿no? Poder estar orando, buscándole a Dios, tener ahí ese tiempo, ese lugar donde podamos buscarle y tener ese tiempo de oración, un lugar donde podamos tener ese encuentro con el Señor, nuestro altar personal. Tercera consideración,
La oración nos permite fortalecer la unidad. Verso 14, que es en base a lo que estamos viendo en estos temas, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes, ¿no? Ya dijimos anteriormente el tema, ¿no? Un fundamento es la unidad. Y vimos este versículo. Pero notamos que va unido también con unánimes en oración y ruego. Todos estaban mirando lo mismo, tenían misma mente, estaban unidos, y cuando hay unidad, Dios se manifiesta de una manera muy especial. Podemos orar, ¿no? Personalmente cada uno, pero dice, donde hay dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy con él. Y estamos orando allí, Dios de una manera muy especial, allí está con nosotros. Esto nos recuerda el fundamento entonces de esa unidad. Tenemos un grupo de oración muy importante cada día, que es los matutinos de oración. Cada día hay un grupo de hermanos de diferentes redes que nos reunimos en las mañanas de 6 a 7 vía Zoom, y nos reunimos y oramos allí, ¿no? Y qué bueno es que puedas tú integrarte a ese grupo también. También tenemos nuestros cultos de oración los días miércoles, donde nos reunimos a través de las redes, y aún también tenemos no solo el culto de oración, también tenemos las redes en sí. Cada grupo, cada red se reúne y tiene dentro del programa tiene un tiempo también de oración. Las células, ya dijimos, hay células en la iglesia. Algunas se reúnen aquí en el templo, otras se reúnen en casas, pero dentro de las células también hay un tiempo de orar, un tiempo de oración. Así que, mi hermano, te animo. Hay lugares en el cual nos reunimos juntos, unidos, para orar, interceder juntos ante Dios. Así que, mi hermano, tienes esas oportunidades en el cual debes participar para poder orar juntos. Y sabemos y tenemos la seguridad que Dios responde a la oración de sus hijos. Nos dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, orad unos por otros. Orad, ¿no? La oración. Y cuán importante es que podamos orar en grupo, ¿no? Y ahí poner nuestras necesidades, aún nuestras enfermedades. Y dice, y la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos entonces anhelar ser hombres y mujeres de oración que glorifiquen a Dios. Nos debemos proponer, Señor, quiero ser un hombre de oración, quiero ser una mujer de oración. ¿Cuántos quieren ser hombres de oración? Mujeres de oración. Amén. Propongámonos, hagamos todo el esfuerzo. Es importante hacerlo. Y así Dios se glorifica. Yo personalmente quiero ver a Dios hacer su obra y darle toda la gloria y la honra que Él se merece. ¿Quieres ver que Dios haga grandes cosas en tu vida? ¿Que lo haga en tu familia? ¿Que lo haga en la iglesia? Oremos, comprometámonos a orar ante Dios. Y Dios va a hacer, Dios se va a glorificar. Debemos ser creyentes dedicados a la oración. Hoy más que antes, más que nunca, necesitamos orar. Estamos en tiempos difíciles y necesitamos orar más que nunca. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos en tiempos acelerados, tiempos en que nos afanamos, nos estresamos, la palabra estrés, ¿no? ¿Cuánto dice? Uy, estoy estresado. Sí, porque estamos en tiempos en que hay que ir a trabajar y que para trabajar ya no es de que tienes que ir media hora antes, sino una hora, porque el tráfico es difícil, es pesado, y luego y los horarios a veces ya no son 8 horas más tiempo de trabajo, o estás en un negocio propio y te demanda, y estamos acelerados, ves corriendo para acá, para allá,
las demandas para conseguir un trabajo es mayor, te piden experiencia, conocimiento, y ya no solo que hayas terminado la universidad y tener un título de bachiller, tienes que tener tu título, tener títulos posgrados, maestrías, doctorados, especializaciones. Eso demanda, y eso demanda trabajo, tiempo, esfuerzo, estrés. Están acelerados, afanosos para lograr. Entonces dice, por nada estéis afanados. ¿Qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Orar. ¿Estás afanado? ¿Qué tienes que hacer? Ora. Pon tus peticiones delante del Señor. Oremos ante Él. Y en acción de gracias, no te olvides de darle gracias, dice. Y entonces tendrás la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres tener paz con Dios? Que tu corazón está tranquilo, tus pensamientos en Cristo. Ora. Ora. Es lo que nos dice. Tenemos que crecer en la oración personal como en la oración comunitaria. En los cultos de oración, separa ese tiempo los miércoles de venir juntos como congregación. Tenemos el grupo de adolescentes, jóvenes adultos, las redes. Nos dividimos aquí para orar, ¿no? Los días miércoles. Las damas, los varones, los matrimonios, nos reunimos y estamos orando en grupos, intercediendo. Es importante, mis hermanos, para la marcha de la iglesia, para la marcha aún de las redes, para la marcha para poder fortalecer nuestras vidas personales y de familia. Que seamos creyentes dependiendo de Dios en oración. El orar por las necesidades de otros y por nuestras propias necesidades nos une de una manera muy especial. Cuando tú estás orando en ese momento de necesidades personales, conoces la necesidad de tu hermano y que bueno, nos une y sabes la necesidad y estás orando por tu hermano y él ora por tu necesidad, ¿no? Y eso nos une de una manera muy especial. Sobrellevamos nuestras cargas y ponemos esas cargas en las manos de Dios. Jesús ya llevó nuestras cargas y las ponemos ante Él. Y orar juntos nos ayuda a eso. Como también orar por las personas con las que tenemos algún tipo de conflicto. Ya hablamos, ¿no? Que debemos mantener la unidad de la iglesia y si hay un conflicto, debemos solucionar ese conflicto. Y el primer paso para solucionar ese conflicto es ora. Ora. Pídele a Dios que rompa esas barreras que está separando con tu hermano. Que produzca en ti un cambio, porque la oración más que todo no es tanto que en la otra persona, sino que lo que Dios tiene que obrar en ti, que te permita perdonar, que te permita acercarte a esa persona y poder restablecer la relación, restaurar tu relación con el hermano, hermana. Gracias a Dios que Dios obra y gracias a Dios que por lo general cuando tú haces eso, Dios restaura la relación entre hermanos. Así que ora, mi hermano, intercede ante Dios. Si queremos que Dios siga obrando de una manera especial, que Dios sea glorificado y queremos hacer grandes cosas para Dios, debemos orar, cuidar la unidad, quitar de nuestro corazón resentimientos, celos, competencias. Las redes de la iglesia no están para dividir la iglesia. Recuerda, lo estamos repitiendo. Las redes en la iglesia, las redes de damas, varones, matrimonios, todas las redes no están para dividir. Son cuestión de estrategia para alcanzar, para fortalecer la vida de los hermanos, para poder atender la vida de los creyentes. Todos nos complementamos. Hay unos que me dicen, pastor, ¿debo asistir a la red de matrimonios o a la de varones? Bueno, eres casado, matrimonios, pero puedes ir también a la red de varones. ¿Por qué? Vas a complementar, te va a ayudar para estar allí. Damas igual. Lógicamente el matrimonio tiene que estar en matrimonio para fortalecer su relación como pareja, pero te va a complementar si estás en matrimonio, en varones, en damas. Es complementar, ayudarnos, fortalecernos. Y no es una competencia entre las redes, es en la cual nos
ayudamos, complementamos, porque es para el crecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Igual, ¿no? Entre los jóvenes, igual. Jóvenes pueden ir, algunas damas de repente jóvenes quieren tocar algún tema de damas, pueden ir a damas, o de varones también, igual, de igual forma. Pero, mis hermanos, entonces es para poder crecer, ayudarnos, complementarnos. Todos somos agentes de bendición. La oración nos une, permite que nos relacionemos, que nos animemos, consolemos, que nos ayudemos mutuamente. Cuarta consideración, debemos perseverar en la oración. Algo que se recalca aquí es la perseverancia. El verso 14, que es un verso base que le estamos estudiando, dice, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban. En todo lo que estamos hablando de la oración y que estar unidos, que perseveraban en ello. Hermanos, debemos ser persistentes y no desanimarnos hasta encontrar la respuesta de Dios. A veces oramos y dijimos, Dios no me responde. Yo ya le pedí a Dios, pero estás perseverando, estás pidiendo, insistiendo a Dios. Es como el hijo, ¿no? Al papá, quiere que que su papá le dé algo, que le compre algo. A veces no hay que solo pedir una vez, ¿no? Insistir, perseverar. A veces Dios quiere que seamos así. Perseveremos. Estemos insistiendo. Perseverar. Y a veces la oración es estorbada por el enemigo. Entonces Dios quiere que podamos perseverar. Aún como Jacobo, en el Antiguo Testamento, él quería una bendición especial y no soltaba a Dios hasta Dios no le bendiga. Y encuentras entonces la respuesta, que Dios está ahí. Tienes que perseverar. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, velando en ella. Aún vigilia, ayuno, diferentes formas que tenemos para orar también. Perseverar. Por mucho tiempo hay un grupo que persevera en oración, que viene orando por las mañanas en los matutinos de oración. Ellos oran y estamos seguros que Dios responde sus oraciones. Ellos sostienen la marcha de la iglesia en oración. La iglesia se beneficia por la fidelidad de nuestros hermanos. Miren, hay un grupo yo me acuerdo casi el inicio siempre ha habido un grupo de matutino de oración. Antes lo hacíamos en forma presencial. Antes veníamos 2 hermanos, 3, 4, a veces más, 10, pero siempre ha habido un grupo que ha sido permanente, orando. Ya luego vino la pandemia y ya lo hicimos en forma virtual. Y ya, bueno, nos hemos quedado en esa forma virtual y lo estamos haciendo por Zoom. Y hay un grupo, ¿no? De 6, de 10, 15, 20 hermanos que se reúnen, ¿no? Va variando el grupo. Pero te animo, únete a este grupo. Es importante. Y yo sé que la marcha de la iglesia, mucho ha dependido de este grupo de oración, que está orando, sosteniendo la marcha de la iglesia, como iglesia, de las redes, de las células, y aún motivos personales que se tiene allí también, de orar por ello. Así que perseveremos. Y Dios responde. Dios responde. A veces no entendemos, nos es difícil entender la soberanía de Dios y cómo responde Dios a las oraciones, pero lo que estamos seguros es que Dios responde a la oración de sus hijos y que nosotros debemos perseverar en ello. Y Dios nos va a mostrar su voluntad. Quinta consideración. La oración es una disciplina espiritual muy necesaria. Es una disciplina espiritual. Ya dijimos, ¿no? Dios nos ha dado disciplinas espirituales para poder tener comunión con Dios, para acercarnos con Dios, y ahora estamos viendo que es una base fundamental para edificar la vida de iglesia, nuestras propias vidas, nuestra familia. Entonces, una disciplina espiritual en la cual nosotros debemos ejercer. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar.
significa que no es orar en un momentito, o cuando hay problemas, o solo cuando vengo los domingos aquí, y acá oramos y ya, y ahí me olvido toda la semana de orar. No solo es orar en el matutino de oración, en un momento en la hora, es orar sin cesar, todo momento. Eso implica una disciplina. La oración es la disciplina espiritual más necesaria para la marcha de la iglesia. La oración fue vital para la iglesia en sus inicios. La iglesia del primer ciclo, un elemento que vamos a ver y vamos a seguir con el estudio de Hechos y vamos a encontrar un común denominador. Era una iglesia que siempre oraba sin cesar, oraba, como lo vimos aquí desde ese inicio. Estaban unánimes, juntos, orando en oraciones y ruegos. ¿Por qué? Porque es importante, es vital para la marcha de su iglesia. Y lo vamos a seguir viendo, de seguro, en los siguientes temas que tenemos basados en el libro de Hechos. En nuestras vidas debemos ejercer esa disciplina espiritual, que podamos decir en oración: Señor, estoy pensando hacer esto. ¿Está bien que lo haga, Señor? No, depender de Él, pedir la dirección de Dios. Y queremos muchas veces hacer diferentes cosas. Señor, ¿está bien? No estamos empezando este año y cada red, cada célula ha puesto metas, se ha puesto objetivos, qué lograr, ¿no? Señor, estamos pensando hacer esto. Señor, ¿está bien? Ayúdanos a lograrlo, ¿no? Depender de Él. Y yo sé que de repente también, en forma personal o en forma familiar, cada uno se ha puesto diferentes metas o objetivos. Pero cuán importante es que dependamos de Dios. Quiero hacer esto, quiero emprender esto, quiero lograr esto. Señor, ¿está bien? Guíame, muéstrame, ¿no? Esa debe ser nuestra oración. Y cada instante depender de Dios, estar orando. Dile, ora, mi hermano. La oración es una de las disciplinas espirituales más difíciles a llevar a cabo. Sabemos que debemos orar, pero cuán más fácil es que prendas tu televisor y ver una película, ¿no? Pero cuán difícil cuando quieres orar, y en ese momento te viene el sueño, en ese momento te llaman, te distrae cualquier cosa. Más fácil hacer otras cosas. Por eso es una disciplina espiritual. Ejercítate, haz el esfuerzo de estar en ese tiempo de oración. Yo sé que cuando estás orando, tú, mi hermano, en forma pública, pero yo no sé cuánto estarás orando en forma personal. Yo no sé, tú sabes cuál es tu relación, como tú también, no sabes yo cuánto tiempo tendré de oración personal. Cada uno sabe, quien sabe es Dios, pero debemos crecer, avanzar en ese tiempo personal y bueno, y como congregación también, juntos, orar. Esto exige autodisciplina, mi hermano, mi hermana. Autodisciplinémonos para orar. Nos es más fácil orar cuando hay problemas, ¿no? Cuando estamos heridos, cuando estamos enfermos, cuando hemos perdido un ser querido, cuando algo malo ha pasado o estamos preocupados por un hijo que se está desviando del Señor. Ahí oramos, ¿no? Estamos recién, ahí nos es fácil orar. Cuando hay dificultades, ahí sí, estamos orando. Hay hermanos que a veces los veo que perdieron el trabajo, vienen, oran, están en reuniones, en diferentes, pero luego tuvieron el trabajo, luego desaparecen. O sea, mis hermanos, no solo oremos en momentos de necesidad. Sí hay que orar, buscarle, ¿no? En esos momentos que estamos allí, sí hay que buscarle, pero no nos quedemos allí. El que ora solo en tiempos de necesidad tiene una vida de oración muy débil, muy pobre. Dios no quiere que tengamos una vida de oración débil y pobre, sino que oremos sin cesar, en todo tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en tiempos aún si Dios te está bendiciendo, oras dándole gracias a Dios, en acción de gracias. Orar todo el tiempo. Debemos seguir orando. Mis hermanos, tenemos que crecer, entregar nuestras vidas en oración, oración sin cesar, a favor del reino de Dios, en las necesidades del pueblo redimido, que podamos glorificar a Dios y sea honrado Dios en todo. La oración es una disciplina espiritual que nos lleva a glorificar a
a Dios. Sexta consideración. La oración es más que hablar con Dios. Sí, muchas veces enseñamos, yo he enseñado, ¿no? Orar es hablar con Dios. Sí, es correcto. Pero es más que hablar con Dios. Porque podemos hablar con una persona. Puedo hablar con mi esposa, puedo hablar. Pero Dios no solo quiere que hable, sino hay una estrecha relación. Y la oración no solo es hablar con Dios, es un tiempo de relacionarnos estrechamente con Dios. Miren, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos, ¿no? Está comparando con la gente que a veces es religiosa, hace rezos, repiten, pero no hay comunión con Dios, no hay una relación estrecha. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro, un modelo de oración. La oración es más que hablar con Dios, es tener una relación estrecha con Dios, es tener un tiempo de relación con nuestro Padre celestial. Incluso la oración entonces piensa: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, recuerda, ¿cuál es la relación que tenemos con Dios? Él es nuestro Padre celestial, nosotros somos sus hijos. La oración es un momento en el cual podemos decir, incluso nos dice: Abba Padre, papito lindo, papito. Podemos decirle a Dios esa relación estrecha con Dios. Papá, Padre celestial. Contarle, decirle cómo te sientes. El de pedirle: Señor, quiero mejorar, ayúdame, mira, me siento, estoy pasando esto, Señor, tú conoces mi corazón, mis luchas. Es hablar con Dios, pero hablar de una forma estrecha con Él. Es un tiempo de relación con Él. Y mira, no os hagáis pues, verso 8, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que las cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe tus necesidades. Ojo, la sabe. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, conoce todo e incluso sabe tu futuro. Él ya lo sabe. Entonces algunos dicen: pero pastor, si ya sabe, pues entonces ¿para qué oro? Pues ¿para qué le pido? Si ellas saben, no podemos decir eso. Entonces ¿para qué oramos? Es que la oración nos permite tener un tiempo de relación con Dios. Es un tiempo de estar con Dios. La oración, más que un tiempo para pedir, es un tiempo de relacionarnos con Dios. Un tiempo con nuestro Padre celestial. Es un tiempo que Dios se place que le podamos pedir. Pero más que el pedir y estar allí, Dios se place en relacionarse con nosotros, estar con nosotros. El que busquemos, podamos depender de Él. La oración nos permite eso. Entonces, relacionarnos de una forma especial con Dios. El decirle a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ayude a recordar entonces que somos sus hijos. Un lazo familiar muy estrecho, un tiempo para compartir nuestras cargas, un tiempo para interceder por nuestros hermanos en Cristo, un tiempo para interceder por nuestros amigos. A veces pensamos que la oración es solo pedir para nosotros. Recordemos que la oración no es solo pedir para nosotros, es pedir por los demás, por los hermanos, por la marcha de iglesia, aún orar por nuestras autoridades, orar por nuestro país, orar incluso por otras situaciones. No sé cuántos están orando por Ecuador, cuántos estarán orando por lo que está pasando allá en Medio Oriente, Israel, Franja de Gaza, conflictos que están habiendo allí, diferentes. Ucrania. Mis hermanos, orar. Mira, hay muchos motivos por qué orar, por qué interceder. Y Dios se place en que tú pongas eso. Y sobre todo, que nuestra vida de testimonio, nuestra vida esté glorificando a Dios. Y Dios se agrada cuando oramos en ese sentido.
y que podemos tener esa estrechez aún de papá, de hijo a papá, y aún poder ser amigos. Dios busca esa estrechez que tengamos con Él, y la oración nos ayuda a tenerlo. Al orar, nuestra relación con Dios se hace más estrecha. Dios es el centro de nuestras oraciones. Te ayuda mucho, mis hermanos, mi hermana, a tener esto. Miren, aún la oración, yo me acuerdo con mi esposa, había momentos a veces, como parejas, toda pareja tiene a veces tiempo de conflicto, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido cierto conflicto y a veces no conciliamos, no habíamos un mutuo acuerdo, una solución al conflicto. Pero ¿cuántas veces nos ha ayudado que hemos dicho, un momentito, vamos a orar? Vamos a orar, ¿sabes qué? No llegamos, busquemos a Dios. Y cuando hemos buscado a Dios, hemos dependido de Él, y entonces deseos egoístas, cualquier cosa, nos alineamos a Dios y ahí recién encontramos, y ya a veces nos pedimos perdón, disculpas, yo estaba pensando de esta forma, perdóname, y también ella, ¿no? Mutuamente, y nos unimos. Y sobre todo nos unimos ante Dios, nos alineamos al Señor, ¿no? La oración aún te ayuda en eso, hermanos. Por eso dice, no os afanéis, sean conocidas nuestras peticiones, y a veces nos afanamos y aún entre nosotros estamos ahí luchando, pero ponlo en oración. Busca a Dios, depende de Dios, busca esa relación con Dios. A veces nos dejamos mover por las situaciones de este mundo. A veces estamos en diferentes cosas que hacer, ¿no? Y decimos no tengo tiempo, ¿no? Es una palabra muy usada hoy en tiempo, ¿no? En estos tiempos, dice, no tengo tiempo. ¿Por qué no oras? No, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que atender a mis hijos, tengo que tal, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Y aún dices, aún tengo que hacer las cosas de la iglesia, tengo que preparar, tengo que dar un tema, tengo que hacer, me toca la decoración, no tengo tiempo. El primer tiempo que debemos separar es estar con Dios, orar, mis hermanos. Martín Lutero decía, hoy tengo más cosas que hacer, por tanto, tengo que orar más. O sea, ¿cuál es el pensamiento? Si tengo más cosas que hacer, incluso debo depender más de Dios. Y cuando oramos, mi hermano, mi hermana, las cosas que tengas que hacer, Dios va a bendecir. Aún en menos tiempo vas a poder hacer, vas a trabajar, vas a lograr hacerlo si estás dependiendo de Dios, orando ante Él. Amén. Es fácil entender entonces la importancia de poner la oración como fundamento vital en nuestras vidas, en nuestra familia y como iglesia. Pero se requiere ponerlo en práctica, que podamos comprometerlos en hacerlo. Nos comprometemos a orar, amén, a poner este fundamento como iglesia, en lo personal y como familia, amén. ¿Por qué no oramos? Busca un compañero de oración, de repente tu pareja o alguien que está alrededor tuyo. Allí, oremos, de dos. Busca un compañero de oración, tu pareja, o busca otro hombre, otro varón, otra dama. Y vamos a orar porque podamos crecer en la vida de oración. Queremos ser hombres, mujeres de oración. Pongámoslos nuestro compromiso. Señor, ayúdanos. Quiero comprometerme a ser hombre, mujer de oración. Y aprovechemos también ese tiempo de compartir alguna carga, alguna necesidad que quieras orar en este momento. De repente has venido cargado, has venido con una necesidad. Ay, ora. Dile, tengo esta carga, ayúdame mi hermano, mi hermana, para orar esto. Oremos ahí entonces, ahí en forma en grupo de dos. Señor, gracias por este tema. Entendemos la importancia de la oración, que debe ser un fundamento para la marcha de tu iglesia, como de nuestras propias vidas, de nuestra familia. Señor,
Queremos ser hombres, mujeres de oración. Que la oración sea vital en nuestras vidas. Que cada día podamos dedicar un tiempo de orar. Que no hagamos las cosas sin no estar dependiendo de ti, Señor. Esta sociedad muy fácilmente nos desvía, nos distrae, nos afanamos, pero cuán importante es que pongamos todo en oración. Que oremos sin cesar, confiando que cuando pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, conforme a tu voluntad, tú estás dispuesto a responder. Tus promesas en la palabra de Dios están allí, así como tú diste la promesa de tu Espíritu Santo, Señor. Lo diste y ellos esperaron. Lo hicieron en oración, pidiendo firmeza, confianza en ti, Señor. Oh Padre Celestial, que podamos crecer en lo personal y en grupo. Permítenos participar en los matutinos de oración, los cultos de oración, en las redes, en las células, que podamos incluso poder abrir nuestro propio hogar para que pueda ser un centro en el cual puedan orar, pueda predicarse tu palabra, aún otros puedan conocerte a ti como Señor y Salvador. Padre, permítenos, oh Señor, unirnos más y más en oración, oh Dios, y sobre todo que podamos crecer en nuestra relación contigo, esa comunión especial contigo, y que podamos crecer en nuestro tiempo de oración, que cada día podamos tener nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración contigo, y que ese tiempo pueda crecer tanto en tiempo como en calidad, en profundidad de oración. Ayúdanos a crecer. Y toda necesidad, toda carga, ponerla en ti. Sobre ya nuestras cargas y sobre todas esas cargas, ponerlas en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Algo que es importante también entender que para orar con Dios necesitamos tener esa comunión con Dios, esa estrechez con Dios. De cuán importante es que podamos tener esa relación con Él. Pero algo que nos impide es el pecado. Algo que nos impide es nuestro orgullo. Algo que impide es nuestra desobediencia. Lo primero es entregar nuestra vida a Él, ponernos a cuentas con Él y hacerlo el Salvador y Señor de nuestras vidas. Y te animo a que puedas buscarle a Dios y depender de Él. Abre tu corazón para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por el tema que nos has dado, que podamos depender de ti y reconocer que tú eres nuestro Padre Celestial. Pero a ti, mi amigo, mi amiga, te digo de que necesitas primero relacionarte con Dios y que sea tu Padre Celestial. Él quiere hacerte su hijo, su hija, pero necesita que te arrepientas de tu pecado, de tu desobediencia, del no tener en cuenta a Dios en tu vida. Entrega tu vida a Jesús, hazlo al Señor y Salvador de tu vida. Él murió en la cruz por ti, para darte salvación y vida eterna, para Él ser tu Salvador y puedas tener comunión con Él. Acéptalo. Haz esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero que me perdones y hagas de mí una nueva persona. Haz de mí un hijo tuyo, que tú seas mi Padre Celestial. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entrego mi vida ante ti. Gracias, Señor Jesús. Seguimos orando. Si tú has hecho esta oración de entrega
a Jesús como Señor y Salvador, quisiera que levantes tu mano y quisiera orar por ti. ¿Has hecho esta oración? Señor te bendiga. ¿Alguien más ha hecho esta oración? Te entrega a Jesús, haciéndolo el Señor y Salvador de tu vida. ¿Alguien más? Señor te bendiga. Señor te bendiga. Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por las personas que han hecho esta decisión por primera vez y por las personas que lo están reafirmando, se están reconciliando ante ti también. Padre Celestial, que tú seas el centro de sus vidas, que ellos ahora aprendan que tú eres su Padre Celestial y que ellos puedan acercarse hacia ti, que tú les has perdonado y que tú quieres bendecir sus vidas y que ellos ahora te sigan y dependan de ti. Bendícelos, Señor, y que ahora caminen en tus caminos como tú quieres, oh Señor. Gracias te doy, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven conmigo a la casa de Dios.